otras posturas. Por lo tanto, 72% de los militantes en Nueva York tenía una ideología explícitamente o implícitamente anarquista. Es el argumento principal del libro. También en mis entrevistas hay otra información interesante. Por ejemplo, 7% se identificó como socialista, es decir, que ellos usaron la palabra socialista, y solamente 10 personas se identificaron como marxistas, y la mayoría de ellos con una de las tendencias antiautoritarias del marxismo. El hecho de que solamente 10 personas en un grupo de 192 personas se identificaron como marxistas, en mi opinión, muestra el declive del marxismo-leninismo en los Estados Unidos. Y es muy diferente de los movimientos de las 60 y 70 que fueron mucho más marxistas. Además, solamente 2 personas se identificaron como liberales, aunque Occupy fue un movimiento liberal desde la perspectiva de la prensa. Y en los Estados Unidos, la palabra liberal es la palabra más común para hablar sobre la gente de la izquierda, gente del Partido Democrático. Entonces es muy importante notar que esta palabra no fue usado mucho con los militantes. Pero en realidad teníamos más que 2 militantes liberales en Nueva York, desafortunadamente, pero no usaron la palabra liberal. Porque a través de participar en el movimiento, mucha gente cambió el lenguaje que usaba para identificarse políticamente. Asistieron a reuniones o manifestaciones donde sus amigas y amigos atacaron el liberalismo y el capitalismo verbalmente, y gradualmente ellos querían distanciarse de estas palabras aún antes de cambiar sus ideas completamente. Por ejemplo, Karanja, un analista kenyatta de Wall Street que fue despedido nada más que empezar Occupy, dijo que antes de involucrarse con el grupo de prensa solía definirse como un liberal, pero que entre comillas, había descubierto que esa palabra era una palabra fea. Así que ahora se identificaba como socialista. Entonces, en este caso se puede ver que a veces participantes en movimientos sociales cambian el lenguaje que usan antes de cambiar sus ideas políticas, y que el lenguaje político puede cambiar perspectivas políticas, y no solamente las ideas cambian el lenguaje. Y puede estar manipulado, claro. Sí. Bueno, también un 30% de los militantes no habían tenido experiencia política alguna antes de ingresar en Occupy. Este hecho muestra el poder que tuvo Occupy para atraer a gente de extracciones diversas a un movimiento con características libertarias. Es también indicativo del ambiente político de los Estados Unidos que el 34% de los militantes no se identificaron con ninguna etiqueta política. Me imagino que acá en España sería un poco diferente, pero en los Estados Unidos hay un temor prevalente con la ideología y un fetichismo de una política apolítica, que claro es una política. Pero, Estados Unidos es un país extraño, es una sociedad mucho más conservadora que la mayoría de los estados, de la mayoría de Europa o Latinoamérica. A causa de la Guerra Fría y otras influencias, las etiquetas políticas radicales son estigmatizadas. Por ejemplo, si en los Estados Unidos se considera antipatrióticos a los socialistas, de los comunistas se piensa que son perversos, de los anarquistas que están locos, y para la gente de a pie, los anarcocomunistas son locos perversos. Es todo en una frase. Entonces, la palabra importante es qué pueden hacer los anarquistas en un país como los Estados Unidos si quieren que sus ideas sean las de la clase obrera. Si están cansados de que su ideario languidezca en el olvido sin influencia para la sociedad. Es una pregunta importante que muchos anarquistas no están considerando en mi país, desafortunadamente.
Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero al menos en el contexto de Occupy, la respuesta fue crear un movimiento más o menos libertario, basado en la democracia directa, el apoyo mutuo, la acción directa, la autogestión, el federalismo y el horizontalismo, apartado de los partidos y las urnas, pero sin etiqueta política ninguna para que la gente participase. Era necesario expresar nuestra política antiautoritaria sin usar palabras como anarquista o comunista. Por mucho que los sistemas de valores de muchos estadounidenses muestran coincidencias significativas con las ideas anarquistas, las etiquetas políticas y el bagaje ideológico de muchos anarquistas y antiautoritarios pueden extinguir una conversación o colaboración fructíferas antes de empezar si salen a la luz en un contexto inapropiado. Por ejemplo, si Occupy hubiera adoptado la etiqueta anarquista en agosto de 2011, cuando Occupy no era nada más que 30 jóvenes, la mayoría blanco, en un pequeño parque, este movimiento histórico no habría surgido. En Nueva York y otras ciudades de mi país hemos organizado eventos pequeños en parques y otros centros sociales usando la palabra anarquista y por lo general estos eventos no sobrepasan nuestros ambientes. Y también es importante destacar que aunque la mayoría de los militantes tenían ideas libertarias, solo una minoría se identificaban con la etiqueta anarquista. Entonces, aparte de la cuestión teórica, no fue una opción realística unirnos bajo la bandera rojinegra explícitamente, porque, como he dicho antes, solamente 39% de los militantes se identificaron con la etiqueta anarquista. Fue una minoría. En vez de estas etiquetas, hablábamos sobre nuestras perspectivas como si fueran ideas individuales sin un fondo ideológico, aunque por supuesto sí lo fueron. Los seguidores del movimiento que asistieron a nuestras marchas sin participar en la planificación no eran anarquistas. Generalmente eran liberales que quisieron eliminar el papel del dinero en la política, pero de todos modos hubo una disparidad entre la ideología del núcleo del movimiento, que fue anarquista y antiautoritario, y nuestra imagen en la prensa. Por ello, el título de mi libro es la traducción de la anarquía, porque la mayoría de los anarquistas en Nueva York trataron de explicar la política del anarquismo en situaciones públicas con frases comunes y términos sencillos, como por ejemplo la importancia de la autonomía de nuestras comunidades separadas del gobierno federal o la importancia de satisfacer nuestras necesidades en vez de enriquecer la clase dominante. Básicamente intentábamos forjar y difundir una política de autonomía, un enfoque sobre nuestras necesidades colectivas, que realmente fue otra manera de hablar sobre el comunismo libertario, y el hecho de que nuestros políticos, a pesar de su partido, siempre van a apoyar a los ricos y sacrificar a los pobres. Debo aclarar que esta formación política con aspectos libertarios sin usar etiquetas como anarquista no fue un plan específico que un grupo planificó, sino el resultado de una forma de pensar más general. En mis entrevistas descubrí que el 65% de los militantes de Occupy que se identificaban como anarquistas, de los que entrevisté, habían decidido no usar el término anarquista o anarquismo cuando explicaban sus ideas políticas a los medios convencionales o a la gente en la calle. Este hecho demuestra que la perspectiva de traducir la anarquía en términos comunes fue popular, aunque no era un tema de conversación o convenido. Ahora voy a leer un extracto corto de mi libro que tiene detalles sobre cómo muchos anarquistas de Occupy se presentaron. Parte del libro. Para la mayoría de los libertarios de Occupy, esto implicaba poner el énfasis en las ideas que hay detrás del término anarquismo, más que en su incomprendida denominación.
Axel, un militante acrata de Manhattan, dijo que la palabra anarquismo